importante que nos va a determinar cuáles son los próximos pasos, tal vez en Juntos por el Cambio. Ahí vemos la foto, ¿no? ¿Esto cuándo fue? Esto fue el viernes, en casa, vino a visitarnos, estaba Belén, estuvimos charlando un rato largo. Ahí la vemos a Belén, ¿eh? La saludamos, que está acá también, vino a acompañar. Sí, ¿cómo estás? Fue una buena charla, estuvimos hablando de cómo estamos viendo la Argentina. No es un dato menor y usted no lo pasó por alto, que se acercó a su casa, ¿no, Macri? Bueno, somos familia. Claro. Entonces, claro. Pero digo, como todos lo visitaban a él, en este caso fue... me hizo... Fue ese mimo, digamos. Una diferencia. ¿Cómo lo vio a Mauricio Macri? Lo veo muy bien, lo veo muy centrado, muy en foco. Está muy claro respecto de lo que tenemos que hacer, cuál es el rumbo que tenemos que tener. En una actitud muy de mentor, de líder. Sin duda, para mí, es el líder más importante que tiene nuestro espacio, más allá de las candidaturas que surjan y los liderazgos que desde ahí se consoliden a futuro. El fundador del PRO, además. Es el fundador, es de todos nosotros el único que fue presidente, que tiene esa experiencia. Pero al definirlo como mentor, una liga distinta. Al definirlo como mentor y como líder, usted, bueno, es consecuente con lo que viene señalando, Jorge, ¿no? Decir que va a acompañar desde atrás, digamos, ¿no? Sí, es difícil, digamos. Es una alusión. Yo no puedo, claro, yo no puedo hablar por él. Pero la sensación que me da cuando yo hablo con él, cuando lo escucho presentar su libro, cuando lo veo en reuniones privadas hablando de lo que se viene, él no lo hace en primera persona, no arranca desde yo, no lo veo peleando un lugar. Pero bueno, lo tiene que definir él. Eso está bien, ¿no? En la pelea por, digamos, de tantos narcisismos. Hay que decir que Juntos por el Cambio hay 7 candidatos presidenciables. Hay mucho. Y eso hay dos está maneras bien, pero de ver eso. Tiene una cuestión cualitativa detrás que... Sí, digamos, por un lado, como vos decís, está bien porque hay una sana competencia, hemos crecido. El PRO ha tenido la capacidad de generar muchos liderazgos buenos y valiosos. Está el radicalismo, la coalición Además cívica. Está el radicalismo republicano. Exactamente. Bueno, entonces son López Murphy con... Pero Mauricio ha logrado, por ejemplo, 3 de las primeras figuras nacionales son del PRO, ¿no? Horacio, Patricia, María Eugenia. Eso muestra un perfil de liderazgo generoso, porque no en todos los partidos aparecen tantas figuras. En realidad, cuando uno mira al kirchnerismo, son siempre los mismos pasándose la vuelta de Scioli lo resume, ¿no? Claro, es siempre esa calecita chiquita donde todos dan la vuelta. Pero tenemos que ordenar eso. Obviamente esa cantidad de candidatos no van a llegar a la PASO. Deberíamos tener una oferta un poco más concentrada, ordenada. En la ciudad lo mismo. Ahí en esa oferta un poco más ordenada, yo escuché en las últimas horas a Vidal, incluso lo dijo aquí en algún momento, ella parece que tal vez, digamos, no compita finalmente, ella quiere ser presidenta y tal vez deje pasar esta oportunidad si es que, bueno, se lo piden, ¿no? Me parece, ¿o no? Yo la veo muy dedicada a lo nacional y supongo que más adelante habrá una manera de ordenar nuestro espacio. Me parece que nosotros podemos llegar a nivel nacional con 2 candidatos, no con 3. 3 sería mucho, pero 2 candidatos del PRO. Está Patricia, está Horacio, está María Eugenia. De esos 3 deberían surgir 2. Y después sí, me parece que en la ciudad deberíamos lograr tener, lo ideal sería tener un único candidato del PRO para competir con la UCR. Martín Lustó ya definió que él va a ser candidato, y la UCR ha definido que él va a ser el candidato de la UCR. Nosotros deberíamos tener un único candidato del PRO y ahí me anoto yo. ¿Y hay charlas para eso? Porque hay muchos candidatos del PRO dentro de la ciudad. Hay muchos candidatos, pero me parece que, bueno, el tiempo debería ir ordenando. Yo me siento preparado. La gente me brinda mucho apoyo. Las encuestas dicen que estoy bien. Me he preparado, me he formado, creo que tengo la firmeza y la experiencia para los tiempos que vienen. Recién Kachanowski, a quien le mando un saludo afectuoso, decía, lo que va a venir es complejo. Y esta ciudad siempre va a ser el escenario de la contienda y la pelea. Entonces, imaginemos que si hoy el kirchnerismo plantea este nivel de conflictividad en la ciudad, siendo ellos mismos gobierno nacional, o sea, ellos se automarchan a ellos mismos, el nivel de conflicto seguramente en esta ciudad con nosotros en el gobierno nacional va a ser fuerte. Y yo estoy preparado para ordenar ese desorden y a defender a los porteños. Además, perdón, en la contienda interna, ¿no? A nivel nacional, esta interna, vos decías recién, tal vez sería bueno llegar no con 3, sino con 2 candidatos del PRO.
¿Cómo se lleva adelante esta interna en los meses que quedan hasta que se presenten las listas definitivas? ¿No hay un cierto grado de virulencia complejo entre, hablamos específicamente de Larreta y Bullrich? Larreta, que se presentó esta semana, que trabaja codo a codo con vos en la ciudad, hablando del fin de la grieta. Bullrich acusándolo de tibio por eso, y hemos visto ya muchos dardos. No, pero ella no dijo eso. Después cada uno interpreta lo que quiere, pero yo creo que son dos perfiles muy atractivos. Pero muy distintos también, para estar dentro del mismo espacio. En estilo. Pero no son dos modelos de país también, en el procedimiento al menos. Algunos más con el diálogo, otros más con Puede ser. Lo que pasa es que también hay que entender, cada uno de nosotros tiene su estilo, ¿no? Sí, claro. Yo tengo capacidad de diálogo, pero también sé que no me voy a poder poner de acuerdo en nada con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ellos quieren países como Venezuela. Y yo quiero países que sean libres. No quiero la lógica de un Estado que agobia todo, que controla todo, que no te permite progresar, que no te permite ser libre, que está presente en cada momento, que te limita. Ellos sí, el kirchnerismo cree en eso, entonces no es un problema de dialogar. Yo dialogar puedo hablar con cualquiera, viene acá un kirchnerista, voy a hablar. Ahora, ¿me voy a poder poner de acuerdo? No, y los conozco bien. Hace 20 años que estoy en la vereda enfrente del kirchnerismo. Así que Larreta no hace esa diferencia y muchos lo critican, como estás aquí, te pregunto. Sí. Muchos lo critican porque no diferencia, dicen que al poner todos casi en el mismo nivel por el diálogo que hace falta, no diferencia a los unos de los otros. Con quién se puede hablar y con quién es más difícil. Entiendo. Me parece que esta semana él fue claro respecto de que no hay chances de acordar con el kirchnerismo. Okay. Después, insisto, cada uno tiene sus estilos, sus formas. Pero a mí muchas veces me preguntan en esto de tratar de ponerlo a uno en un casillero, no, me dicen, ¿vos sos paloma? ¿Sos halcón? Yo creo que ya está, eso está un poco de moda, me parece. Sí, pero digo, todavía depende. Hay temas en los que no voy a transar nunca. Y hay temas donde puedo escuchar otras ideas y tratar de... Por ejemplo, ¿en cuáles no vas a transar? Cuando está en juego la institución, la república, la libertad, cuando son patoteros, cuando son delincuentes, cuando quieren igualar al que se porta bien con el que se porta mal, cuando en la pandemia dejaron libres a un montón de detenidos diciendo que era un peligro que se puedan contagiar en las cárceles y se olvidaron que esa gente afuera podía matar a cualquier ciudadano. Ahí eso es blanco-negro. Ahora, después, ¿cómo construir un camino en algunos temas puntuales? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ganar, tener en claro lo que queremos hacer, ahí convocar a todos y los que quieran acompañarnos, que vengan y nos den una mano, pero tenemos que tener mucha claridad hacia dónde ir. En eso creo que estamos trabajando bien. Amadeo hablaba de que la grieta es moral. Sí. ¿Es así para ustedes? Bueno, cuando vos hablas de se pone en riesgo la institución, estás hablando de procesamientos, de corrupción, de que está en juego la libertad, de modelos como Venezuela o defender a Irán, y sí, esas son definiciones morales. ¿Y ahí no hay conversación posible? No hay conversación posible. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace si uno quiere hacer una reforma laboral y vienen sectores sindicalistas y algunos cuasi mafiosos, o mafiosos directamente, y lo impiden? Discutir de cara a la gente. Contarle a la sociedad. El poder te lo da la gente. Mucho más que uno o dos diputados más. Entonces uno tiene que aprovechar ese momento en el que llega, en el que ejerce el cargo que la gente le dio. Para ser muy claro, Roberto lo decía bien, Kachanowski, explicarle a la sociedad que está en juego y usar ese poder de la sociedad para que a vos te dé fuerza. Bueno, el propio Larreta hace muy poco dijo, ¿no?, que una de las cosas que haría distinto tal vez de Mauricio Macri si llega a la presidencia es contar desde el principio lo que se encuentre. Es que eso es lo que queremos ya hoy todos que haríamos. Pero es muy injusto agarrar, porque en ese momento, en ese contexto, con la cantidad de diputados que teníamos, que era un tercio, con un quinto del Senado, con la gente que tampoco estaba tan... acordémonos que la elección fue muy ajustada, la gente no era tan consciente de lo que estaba en juego. Hoy hay mucha más conciencia. Me parece que la gente nos está reclamando que seamos muy crudos, muy honestos, muy serios a la hora de decirle dónde estamos parados. El otro tema es, no quiero usar la palabra gradualismo, pero es la que mejor... El tiempo en el que se hacen las reformas. Porque Larreta tiene allí un caballito de batalla en su narrativa que es los cambios hay que hacerlos de a poco para que perduren
y de algún modo está indirectamente aludiendo a Patricia que dice que hacer los cambios el día 1. Yo creo que en eso ya hoy estamos todos de acuerdo, A ver. porque también lo he escuchado a Horacio plantear que lo central no son los 100 primeros días, sino las 100 primeras horas. Ahí todos tenemos conciencia de que hay que ser y ato con la respuesta anterior. Muy claro con la sociedad, explicar qué recibimos y ponernos a trabajar. ¿Y cuáles son los primeros cambios que hacen falta en esa mirada más nacional? Hay que bajar impuestos de manera imprescindible y en ese sentido yo creo que la ciudad va a tener que ser un faro y un modelo porque no se aguanta la presión impositiva y no hay sociedad exitosa si al privado no le va bien. Y cuando hablo del privado, hablo del profesional, del emprendedor, del comerciante, del pyme, del industrial o del de servicios, el chico, el mediano, el grande, todos los que viven de su propio esfuerzo. Tenemos que retirar presión impositiva y ahí la ciudad, y yo estoy preparado para eso, tiene que bajar impuestos y liderar ese camino. ¿Qué tipo de impuestos bajar, por ejemplo, en la ciudad? Primero hay muchos que yo creo que hay que ir hacia la eliminación. Nosotros estamos trabajando, porque hay cosas que se cobran en la ciudad como la partida de nacimiento, que en realidad es un documento tuyo, que lo tengo yo, pero es tuyo. Bueno, claro. Estamos trabajando en que eso no te lo cobre más. Y que además lo puedas tener fácil de manera digital. Sí, claro. Correr un poco el Estado, dar libertad de nuevo, ¿no? ¿El peso, cepo al dólar, sigue el cepo? Yo no soy tan especialista y Kachanowski y todo el equipo de economistas nuestros son mucho más especialistas. Lo que sí sé es que no hay medida que funcione si no hay confianza. Porque hay un momento donde vos tenés que decir, crean en este camino que emprendemos. Y lo que este gobierno ha destrozado de manera consistente y exitosa es la confianza. La inflación, Desde 100% de inflación. Sí, desde el vacunatorio VIP, de todo. Cuando yo empeño mi palabra y la incumplo y ya la palabra del presidente es banal, es liviana, es berreta y es mentira, y ya no hay norte. Entonces, ¿yo por qué voy a confiar en un presidente que me dice el país va a tener menos inflación si no fue capaz de cumplir una norma como el aislamiento y festejaba en Olivos cuando todos estábamos la inflación, encerrados? porque es el gran mal de la Argentina moderna. Por eso te decía, hay que bajar impuestos, hay que ser muy austero, hay que administrar con mucha responsabilidad, hay que bajar el gasto político sin ninguna duda, hay que hacer un gran esfuerzo, tenemos que apretarnos el cinturón, empezando por nosotros, y eso que le dé un norte a la gente, que vea que el esfuerzo no está solo puesto en el que Ahora, qué difícil eso, laburan ¿cómo lo se baja privado. el gasto político? Hay muchos que resienten eso desde adentro. Sí, ¿Y cómo lo vas a hacer? yo tengo experiencia en hacerlo. Bueno. Pude hacerlo en Vicente López, estoy convencido que lo puedo hacer acá. Lo que hizo Macri, en su momento Mauricio Macri, fue ser auxiliar de la justicia, del Poder Ejecutivo, en causas judiciales y que movilizaron muchas de las causas llamadas de la corrupción K. ¿Harán lo mismo si son gobierno? Todo lo que ayude a que haya luz y cualquier causa de corrupción se aclare, hay que hacerlo. Nosotros estamos del lado de que la justicia sea independiente, sea rápida, investigue y ponga luz donde hay oscuridad. Eso es imprescindible, porque son los pilares de una república, los poderes independientes y que todos los ciudadanos, sobre todo los que más poder tenemos, seamos ejemplares frente a la ley y estemos a disposición de la justicia. Si no hacemos eso, no hay reconstrucción de un contrato social que necesita que todos nos portemos bien, porque todo eso después repercute en pequeñas cosas. Yo ando mucho por la ciudad de Buenos Aires y a veces es raro, ¿no? Porque el mismo ciudadano que si va a Uruguay con su auto respeta una senda peatonal o se acuerda que la rotonda, el que viene en la rotonda tiene paso, acá se porta mal. ¿Por qué? Probablemente porque se ha roto el ejemplo y la sensación es que acá hace cualquiera lo que quiere y entonces ¿por qué me voy a portar bien yo? Ahora, tenemos que reconstruir esa convivencia porque si no es muy difícil. Si todos pensamos que lo que hace nuestro perro en la calle no afecta a otro y da lo mismo. Ahora, para eso hace falta que los que tenemos responsabilidad seamos ejemplo. Y Claro. si hay algo que no hay en el kirchnerismo, es buen ejemplo. Hablando de convivencia, la que se rompió fue la convivencia del kirchnerismo en el Senado, Sí. que se rompió. ¿Cómo ves esa situación? Yo los conozco mucho. Estos muchachos son pícaros, tratan de ir salvándose, arman un botecito para salvar a algunos, otro botecito para salvar a otros, empiezan a analizar su cronograma electoral, entonces dicen, bueno,
Si yo me lanzo a presidente y digo que no soy kirchnerista, como hay una elección antes en mi provincia, hablando por ejemplo por Córdoba, por ahí me va mejor. Ya la gente me parece que esa curva no se la come, ya los conoce bien. Son tretas más para ir salvándose, claro, ¿no? Claro. Rajan como, Y seguramente como rata tengan por tirante. una jugada o varias en este año electoral. Sí. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires tiene un peso electoral fenomenal. Yo pienso, de los 46 millones argentinos, hay 20 en toda la provincia. Sí. Hay 3 de esos 20 que son de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿No? Mucho más que cualquier otra provincia de la Argentina. Muy importante, y acá en la Ciudad de Buenos Aires no solo tenemos que hacer una buena elección, tenemos que hacer una elección excepcional donde le hagamos una inmensa diferencia al kirchnerismo. De las grandes preguntas es qué hacer con los piquetes o qué harías con los piquetes. Ordenar, hacer pero los cumplir piquetes, la ley. o sea, vienen los muchachos y cortan 9 de julio. Vienen pero si nosotros... bajo la idea de sostener la libertad, que es tan Sí. importante, o de la libertad de manifestarse, Si recordemos, 2022 fue año récord. matan Sí. a la gente Una de a locura. pie, ¿no? O 3.000 sea, un y derecho pico que de marchas. colisiona con el otro, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que ser firmes ahí, aprovechar que vamos a tener gobierno nacional, si Dios quiere provincia, varios municipios. Primero sacar la tercerización de los planes sociales, eso le va a quitar poder extorsivo a los líderes de esos movimientos sociales a los que nadie eligió. ¿Son extorsionadores Sí, claro. los líderes de las Sí, pero es agrupaciones? fácil. Si yo tengo el poder de ponerte o sacarte una lista, te genero miedo y dependencia. Entonces vos ya no sos una persona libre que Sí, marcha. y lo hemos no mostrado son marchas muchas veces acá en libres. el Populismo programa y en la dictatorial, cornisa, perdón. hemos mostrado muchas Sí, veces claro. acá y en la cornisa a esos dirigentes que además se quedan con parte del plan social Por supuesto. a Eso, cambio de anotarte y si no venís a la marcha te saco del plan. Eso es- Tengo el poder completo sobre tu persona. eso es un delito y todo lo que eso esconde es la utilización de la pobreza de una manera inmoral. Por ¿Y eso qué lo hacen primero, entonces con los planes? Ahí está. directamente los del Estado. Directamente los del Estado. No hace falta que nadie me traiga una listita que diga Juan, Pedro, María o Paola o quien sea está en una lista, no. Es quien lo necesita, lo administro yo. Con lo cual ahí ya le saco mucho poder, porque los que marchan vienen porque tienen miedo en gran medida a lo que le saquen. Y quedarán los convencidos. A esos convencidos hay que hacerles cumplir la ley. ¿Cómo es Ellos eso? tienen derecho a marchar, pero no tienen por qué cortar una avenida principal como la 9 de julio, mucho menos el transporte público. Y si hace falta, yo lo he dicho, voy a estar ahí en persona haciendo cumplir la ley, porque vamos a necesitar ese nivel de firmeza en la Argentina. Y si no hay más cortes en la 9 de julio, si... Yo voy a tratar de que así sea, pero voy a dejar todo, porque además estando ahí, le voy a poner un condicionante a la justicia, que a veces se pone muy generosa con el desorden. Entonces, como funcionario voy a estar ahí, dialogando, condicionante? pidiéndoles que hagan cumplir la ley, pero también haciendo cumplir la ley. ¿Qué condicionante? ¿Cómo se condiciona eso? Bueno, primero, como te decía antes, que sean menos. Y que los que vengan, si son convencidos, que sepan. Después, no puede haber más marchas con niños. Los niños tienen que estar en la escuela. Ahí estamos vulnerando un derecho esencial. Entonces, por eso en la ciudad ya estamos, porque ustedes saben que, por ejemplo, muchos de los planes sociales piden escolaridad, pero a nivel nacional alcanza con que vos anotes a tu Sí, hijo sí, sí. a principio de año. Entonces, Claro. como tengo la matrícula, ya está. En ciudad nosotros controlamos constantemente la asistencia para que vos mantengas. Entonces, si las marchas no son para niños, los niños en casa. Entonces, muchas veces te dicen, bueno, pero ¿con quién va a dejar a ese chico esa madre? Y entonces que no vengan menos. Ok. No hace falta marchar todos, no hace falta vulnerar Y el la derecho de un policía y niño. las TASER, el otro día vimos una imagen que recorrió el mundo, los policías a los sillazos contra un indigente o alguien ahí en la calle. Eso no puede pasar. digamos. No, ¿Y además... ahora el Ministerio de Seguridad, vamos a tener un boletín oficial que compró TASER, Aníbal Fernández. Bueno, espero que nos den rápidamente la Sí, posibilidad de ahí utilizarlas. hay también un ida y vuelta Sí. muy raro porque Aníbal Fernández dice la ciudad si quiere las puede usar, pero al mismo tiempo están esas 60 taser que están todavía trabadas. Están trabadas, hay un amparo que no nos permite acceder a ellas. Toda tecnología que nosotros podamos utilizar para dar seguridad, evitando una muerte, la tenemos que usar. Esto es como si de o golpe sea que alguien... sí a las TASER. Por supuesto, pero sin ninguna duda. O sea, y por más que venga Gallardo, el juez que interpuso el amparo, etcétera, para prohibirla, ¿qué van a hacer con? Pero es tan ridículo. Yo le preguntaría a Gallardo una cosa. ¿Por qué le preocupa la taser en manos de un policía y no le preocupa que un policía tenga un arma de fuego?
Porque según él, entonces, la policía no tiene que tener armas. Él imagina, Gallardo imagina una fuerza policial sin armas. Hay una mirada ideológica. Pero es ridículo. Abolicionista, ¿no? Bueno, Garantista, entonces prohibamos, por ejemplo, los desfibriladores, que son todo. Acá debe haber desfibriladores que son espacios protegidos, porque se lo podés poner a alguien y darle un shock eléctrico. No, eso se usa con un fin de salvar la vida. La taser también es antes de usar un arma de fuego o antes de que maten a un policía, yo tengo una herramienta más. No tiene discusión en el mundo. No, es ridículo, atrasa, es lamentable. Porque hubiese salvado la vida de la policía a la que le sacaron el arma el otro día, ¿no? Y hubiera salvado la vida del policía que en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta lo mató, ¿se acuerdan? Con un machete que le entró por el costado del chaleco. ¿Más capacitación para la policía de la ciudad también? Siempre. O sea, bajó el delito, pero todavía hay inquietud sobre eso, ¿no? La inseguridad, los asentamientos. Yo nunca, no me van a escuchar a mí contestar a la percepción de la gente con datos. Los datos son para gestionar y para que nosotros sepamos que lo que hacemos funciona. Ahora, la gente no se siente segura. Y objetivamente es cierto, los números dan bien, pero nosotros tenemos que mejorar la sensación, la percepción de que estar afuera... Bueno, más iluminación, cosa que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, más cámaras. A mí me funcionaron muy bien en Vicente López y espero poder traerlos a la ciudad, los puntos seguros, que son botones de alerta en el espacio público donde se mueve mucha gente, que te permite tocar el botón e interactuar con el centro de monitoreo y que todo quede filmado y grabado. Muchas cosas que tenemos que seguir haciendo. Que esté más limpio, que esté más ordenado. Son muchas las cosas que te alteran la percepción de sentirte cómodo en tu barrio. Entonces, hay que trabajar en todos esos frentes. ¿Qué pasa con la situación del narcotráfico, que preocupa mucho, por supuesto, a nivel nacional? La Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, no está exento. No. Esta es... Yo creo que hay distintos planos, ¿no? Es imprescindible volver a tener un gobierno como el que tuvimos del 15 al 19, con una firme decisión de perseguir al narcotráfico, de controlar no solo las fronteras donde entra la droga, sino las fronteras por donde sale. No es casual que en general donde hay puertos, Bahía Blanca menos, pero pasa, Total. Mar del Plata menos, pero también pasa, Rosario, Campana, Zárate, por ahí sale mucha de la droga y son lugares donde se empiezan a montar sistemas delictivos muy profundos. Y yo soy un convencido que la ciudad tiene que seguir, como lo está haciendo, persiguiendo y combatiendo el narcomenudeo. Correcto. Porque también es un delito. No importa si es grande o es pequeño. Esta cosa de que porque es pequeño, no, porque eso te permite muchas veces tirar de una piola que te permite llegar a grandes organizaciones, pero además ese narcomenudeo usa a los chicos en las villas, altera la paz social, les da un arma para que sigan consumiendo, generan dependencia. Nosotros tenemos que ser muy firmes. La ley se tiene que cumplir en todos los niveles y no hay un delito un poquito grave. Los delitos son delitos y tenemos que hacer cumplir la ley. Jorge Macri, muchas gracias por Gracias a ustedes. Hablamos ahora con Graciela Ocaña, está del otro lado, está en contacto con nosotros.